Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Voy a tomar un solo texto para la gloria de Dios. Dice la Sagrada Escritura: hubo hambre en los días de ¿quién? Otra vez, ¿hubo hambre en los días de quién? ¿Por cuánto tiempo? 3 años consecutivos, es decir, 3 años de hambre. Y David consultó a Jehová, y Jehová le respondió. Jehová le dijo, ¿qué le dijo Jehová? ¿Es por causa de quién? Y les recuerdo que ya Saúl había muerto. Ya Saúl había muerto. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Esta historia va por ahí hasta el versículo 14, pero voy a detenerme allí porque quiero resaltar 3 cosas fundamentales que nos enseña esta historia. Y la primera de ellas es que usted y yo nunca debemos dejar a Dios para el último. Dígale a alguien, no dejes a Dios para el último. ¿Cuántos años de hambre dice el texto que hubo? Manténgame el texto ahí. ¿Cuántos años? ¿Por qué David no clamó el primer año? ¿Por qué no clamó el segundo año? ¿Por qué esperó hasta el tercer año para clamar a Dios? Gente pasando necesidad, porque fue en todo el territorio, en toda la nación de Israel, gente aguantando hambre, y tal vez algunos hasta murieron de hambre. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el primer año David lo vio como algo normal. El segundo año como algo fuerte, una sequía fuerte. Solo hasta el tercer año David pudo entender que el asunto era espiritual. Y a veces nos pasa a nosotros así. A su nombre. Por eso la palabra de Dios nos enseña: miráis las cosas según la apariencia. Pero también nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y a veces vemos conflictos en el hogar y los vemos como algo natural. Conflictos en el matrimonio, normal. Cuando ya el asunto se pone crítico, entonces aquí empezamos a entender que puede ser algo espiritual. Pero ya ha pasado mucho tiempo, ya ha habido mucha tragedia, mucha desgracia. Por eso te repito, no dejes a Dios para el final o para lo último. Muchas veces nosotros buscamos solucionar las cosas en nuestra propia capacidad, porque confiamos en nosotros, en nuestro talento, en nuestro intelecto, en nuestra fuerza, y buscamos por aquí, buscamos por allá. A todos nos ha pasado eso. Yo creo que aquí ninguno nos salvamos. A su nombre. Y entonces, cuando no podemos en nuestra fuerza, tocamos puertas y buscamos familias, buscamos amigos, conocidos, agotamos todos los recursos. Y cuando no hay respuesta, entonces que buscamos el auxilio de Dios. Vamos donde un médico, vamos donde el otro, tomamos este medicamento, tomamos el otro, y cuando no hay nada, entonces que vamos a ayunar. Alábalo si puedes, que no se acabe el gozo. Entonces, ¿qué pedimos al ministerio de intercesión? Después de 1 mes, 2 meses, 2 años, por favor, apóyenme en oración. Pero sabe, Dios es tan maravilloso que Dios no se resiente como nosotros. A veces usted se ha dado cuenta de que alguien tiene una necesidad y usted tiene la solución, el consejo, o puede solucionar. Y usted ve que la persona busca por allá, busca por acá, busca por allá, y tú tienes la solución. Y cuando la persona viene donde ti, tú le dices, ahora no.
Levanta la mano y diga: Dios, gracias porque tú no eres así. Porque aunque tú y yo lo dejemos para lo último, Él siempre nos estará esperando con los brazos abiertos. Wow, alguien aplauda al Rey de Reyes. Alguien aplauda al Dios que exaltábamos como Rey. Y yo creo que Él está aquí hoy para responder tu necesidad y para responder la mía. Lo segundo que quiero mirar en esta historia es que la crisis toca a todo ser humano. Sea evangélico, católico, mormón, testigo de Jehová, musulmán, ateo. Aquellos que dicen gracias a Dios soy ateo. A todos nos toca por igual. A todos. Pero los cristianos somos tan expertos, hermano, en reaccionar y decir: pero si yo soy cristiano, yo diezmo, yo ofrendo, yo le sirvo a Dios, yo soy santo, trato de obedecer. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? La palabra de Dios nos enseña que es necesario que todo esto acontezca. Amén. Mire, ese texto nos dice que el hambre que hubo por ¿cuánto tiempo? Fue en la época de ¿quién? Y la Biblia enseña que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que David era mejor que usted y que yo. David era el mejor adorador y ha sido el mejor adorador hasta el tiempo actual. Mejor que cualquiera, y no voy a mencionar nombres para no ofender a nadie. Mejor de los que usted conoce que han grabado. Mejor adorador que los que tenemos aquí. Y sin embargo lo tropezó la crisis. Amén. Y te recuerdo que no fue por algún pecado que haya cometido David. Porque lo primero que pensamos es: no, eso es castigo de Dios. El texto dice que el hambre fue por causa de ¿quién? Y ya Saúl había muerto. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero lo que te quiero hacer entender, hermano, es que no importa si te consagras o no te consagras, los problemas siempre van a estar allí. Pero me adelanto, los problemas sirven y son una oportunidad para conocer al Dios de la Biblia, que ese Dios que dividió el mar rojo en dos, que ese Dios que envió maná del cielo, que ese Dios que multiplicó una pesca milagrosa y las cestas de los peces y los panes, todavía sigue haciendo milagros y que los puede hacer contigo. Para eso son las crisis que Dios permite. Alguien diga gloria a Dios. Ahora permíteme recordarte que Dios permite las crisis. Yo tengo tres, usted puede buscar más. La primera de ellas, para enseñarnos a depender de Él. Porque siempre he dicho: ¿de qué sirve que usted tenga fe en un Dios Jireh, en Jehová Jireh? ¿Qué es Jehová Jireh? ¿De qué sirve tener la fe en Jehová Jireh si tengo la nevera llena de comida y la despensa llena y un buen empleo y un buen salario y plata en el banco, dinero ahorrado? ¿De qué sirve la fe? Si yo sé que si tengo hambre nada más es abrir la nevera, la despensa o tomar el teléfono y llamar al domicilio que me traiga algo. ¿De qué sirve la fe allí? ¿De qué sirve la fe en Jehová Ra, mi sanador, si tengo buena salud? ¿De qué sirve la fe en Jehová Rafa, mi pastor, si tengo todo lo necesario? ¿De qué sirve la fe en Jehová Sidkenu si no tengo problema con nadie? Pero en la crisis, ahí nos acordamos de lo grande, fuerte, poderoso y milagroso que es Dios. La crisis, repito, sirve para enseñarnos a depender de Él, a que no te olvides de tu Dios. Como dijo el proverbista o salmista, perdóneme si no me acuerdo si es un salmo o un proverbio, él dice: no me des mucho para que yo no me olvide de ti, y tampoco me des poco ni escasez para que yo no reniegue de ti.
Lo importante es que usted siempre, tengas o no tengas, dependas del Dios del cielo. En segundo lugar, la crisis sirve para aumentarte la fe. Porque la fe la expresamos solamente de palabras muchas veces. Pero cuando viene la crisis, ahí es donde se demuestra en quién hemos creído. Y aquí es donde los violentos tenemos que arrebatar los milagros. Porque cuando Jesús aparece andando, caminando sobre el mar, que los apóstoles que estaban en la barca y la barca se hundía, los 11 sabían que si Jesús llegaba y se montaba en la barca iba a quedarse quietecita y el mar no los iba a acabar porque Jesús apareció. Eso se llama fe. Pero hubo otro que dijo: yo quiero caminar sobre el mar. Y la fe en Dios no implica solamente creer que Dios va a hacer el milagro. La fe en Dios implica que no importa que el problema no se haya solucionado, yo tengo paz, gozo y libertad. Ese es el principio de la fe. Porque no hay que tener fe solamente cuando ya el problema se solucione para alabar a Dios. Benditos los que alabamos a Dios en medio de la crisis y del problema. En tercer lugar, Dios permite la crisis para prepararnos para algo mejor. Permite la crisis para perfeccionarte. Ninguno de nosotros los que estamos aquí, y voy a decirlo con nombre propio porque creo que la más antigua en el Evangelio es la pastora Olimpia. ¿Recuerda, pastora Olimpia, cuántos años en el Evangelio? Más de 50 no. Más de 50 tengo yo. Más de 60, 70 años. Pero la pastora Olimpia no está perfeccionada todavía. Porque la medida nuestra, como dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Así que si usted cree que ya está perfecto, tú eres igualito a Cristo. Venga para crucificarlo entonces. Entonces la crisis sirve para, perdóneme el costeñol y las palabras filosóficas que usaba mi papá. La crisis sirve para que tú y yo pelemos el cobre. Porque a veces confundimos el oro y lo rayamos y pela el cobre. A veces nos creemos tan perfectos en Dios y espirituales que en un problema familiar de discusión se nos salen los chuki. Y nuestros familiares dicen: ¿y eso que es cristiano? Y a veces nos da rabia que nos digan así. Pero si usted es entendido en lo espiritual, dice: ¿verdad? A su nombre. Cuando el médico te dice algún diagnóstico, enseguida tú bajas la cabeza y sales peor de como entraste. Eso es señal de que no tienes la fe perfeccionada en el Cristo que hace milagros. Y puedo mencionarte tantas cosas. Entonces, la crisis sirve para prepararte para algo mejor. Es decir, que el verdadero cristiano debe tener claro que su destino final no es el desierto, ni la crisis, ni el problema, sino la victoria y la bendición que hay después del problema. Alguien levante la mano y diga: después de esto viene algo grande para mí. Toca a alguien, dile: viene algo grande. Arsenio, yo llevo más la fecha que tú. Fue el 23 de diciembre. Llevo la fecha exacta porque fue el día de mi cumpleaños. Que Arsenio, en el edificio de él hubo un incidente allá y hubo una explosión, los vidrios, él le ha tocado dejar el apartamento, todavía no te lo han entregado, los vidrios, ya casi. Entonces vemos que pasa el tiempo, algo Dios está haciendo y lo que viene va a ser glorioso.
Y esa es la fe que usted y yo debemos tener. Pero mi fin, tu fin, no es morir en la crisis. Tu fin es la tierra prometida. Pero eso lo determinas tú. Porque Dios te mantendrá dando vueltas hasta que tú dejes de quejarte, hasta que tú dejes de angustiarte y hasta que dejes de andar por vista. Y no mires los gigantes, no mires las ciudades fortificadas, no mires las murallas del enemigo, sino que mires al Cristo de la gloria. Wow. Entonces la crisis me está perfeccionando. Y viene algo mejor, diga, viene algo mejor en lo secular y en lo ministerial. Porque si alguien dice, yo le estoy sirviendo a Dios y por qué Dios permite, nunca olvides lo que tantas veces te he dicho, en lo que más eres probado, más vas a ser usado. Si lo continuamente tuyo de crisis es la finanza, es porque Dios te va a usar poderosamente, te va a prosperar y tú vas a poder darle ánimo a otro. Si tu crisis es enfermedad continua, permanente, y como decía mi papá también, eres un guante de catcher. Todo virus que viene, venga para acá. Es porque Dios te va a usar en milagros y sanidades. Si tu crisis es tu familia, tu cónyuge, tus hijos, problemas en el hogar, es porque Dios te va a usar para restaurar familias. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios te está preparando para algo mejor. En tercer lugar, cuarto, quinto, no sé por dónde va usted. Eso, cuarto, la crisis Dios la permite para corregirnos y moldearnos. Porque todos necesitamos ser corregidos. Y a veces cuando todo está bien, nos espurrundingamos. Pastor, ¿cómo así? Dejamos de orar intensamente. Dejamos de buscar a Dios. Dejamos de venir a los ayunos. Dejamos el ministerio. Entonces Dios tiene que permitir una crisis para que venga. Mire, siempre pongo el mismo ejemplo, perdóneme. La mayoría de los que están en los templos evangélicos, incluyendo esta iglesia, han venido a Cristo por un problema y una necesidad. Es raro el que haya venido cuando hay abundancia, cuando todo está bien en el hogar y cuando no hay enfermo. Es raro. El resto hemos nacido y crecido en el evangelio, pero la gran mayoría de la gente viene porque hay una necesidad y algún cristiano evangélico le dice, mira, Cristo sana, Cristo te puede ayudar, vamos a probar, y vienen acá, Cristo lo sana, Cristo hace el milagro y usted se quedó. Y esa es la vida constante del ser humano. Los hombres y las mujeres somos muy inconstantes y Dios a veces tiene que apretarnos para corregirnos. La historia nos dice que la causa del hambre era por el rey Saúl. Porque Saúl, dice el texto, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Usted conoce la historia de los gabaonitas, ¿verdad? La historia de los gabaonitas empezó más de 400 años atrás, antes de este instante. Cuando Israel estaba tomando posesión del territorio, conquistando tierras, y los gabaonitas se enteraron de que ni Jericó ni ningún pueblo fuerte le había podido hacer frente a Israel. Ellos estaban convencidos que el Dios de Israel, nada ni nadie lo puede detener. A veces los impíos creen más que los cristianos. Me hace recordar algo que les he comentado en muchas oportunidades. Un día le pusieron una taberna a un pastor, a una iglesia enfrente. Y comenzó la iglesia a orar, Señor, haz algo contra esa taberna, destrúyela, cábala, como hacemos los evangélicos. Y una noche se prendió y se quemó todo. El dueño de la taberna sabía que la iglesia y el pastor estaban orando contra ellos y demandó al pastor. Esos fueron los evangélicos que me quemaron. Usted tiene pruebas, ¿no? Fue un incendio ocasional, pero ellos estaban orando. Y el juez tenía al pastor y al dueño de la taberna, y el dueño de la taberna le decía, y fue por ellos, porque ellos oraban que se me quemara esto. Y el juez le preguntó al pastor, ¿usted qué tiene que decir? No, no hemos hecho nada, eso es mentira, estaba asustado.
Y el juez dijo, tengo un gran problema. Tengo un ateo dueño de taberna que cree en el poder de Dios y un pastor que no cree que fue Dios el que hizo la obra. Los gabaonitas tenían claro que contra el Dios de Israel ellos no podían pelear, no había arma que valiera. Y usaron la astucia. Y aquí hay una enseñanza poderosa, hermano. Usted tiene que andar siempre con el discernimiento de espíritus y el discernimiento espiritual. Y si no tiene discernimiento espiritual, activa la malicia indígena y activa el don de la sospecha. Porque la Biblia dice que los hijos de tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. Y a veces las hermanitas, los hermanitos que están solteros, solteras, se dejan engañar de algunas personas. No, yo voy contigo a la iglesia, yo me convierto. Cuando agarran lo que quieren. Ay, él se va a convertir, pastor. Ella me dijo. Un negocio, siempre el que no tiene temor de Dios va con la intención de sacar. El Hijo de Dios va con el buen corazón. Entonces los gabaonitas dijeron, no, estos no podemos vencerlos con armas. Vamos a usar la astucia. Y usted conoce la historia. Tomaron una comitiva y los mandaron a hablar con Josué en el campamento israelita. Se disfrazaron con ropas viejas y desgastadas. Llevaron en una mochila pan viejo, con moho. Gloria a Dios. Y cuando llegaron donde Josué, le dijeron, mira, nosotros hemos oído lo que el Dios de ustedes está haciendo con esta tierra y que les va a entregar todo este territorio. Nosotros venimos de bien lejos. Cuando salimos, nuestro calzado y nuestro vestido estaba bueno, el pan estaba fresco y mira cómo ya está viejo. Venimos a pedirles que hagan misericordia con nosotros. No vamos a pelear contra ustedes, venimos de tierras lejanas. Y Josué no consultó a Dios. Y Josué les creyó. Y Josué reunió a los ancianos. Y los ancianos creyeron a la palabra de los gabaonitas. Hicieron pacto y dijeron, por Jehová no los vamos a destruir, pero serán nuestros aguateros. A los pocos días se enteraron que eran vecinitos de allí. Y entonces no pudieron hacer nada porque ya habían jurado, habían hecho un pacto. Y fue cuando los pusieron de aguateros sobre ellos. Eso pasó allí. Y tuvieron que convivir con ellos allí. Cuando el rey Saúl, 400 años después, se posesionó como rey, empezó a matar a los gabaonitas. Incumpliendo un pacto, hermano. Incumpliendo una promesa. Y esa matanza que hizo el rey Saúl sobre los gabaonitas era la causante de los 3 años de hambre. ¿Qué nos enseña esto? Atento, hermano. Tal vez la crisis que hoy estás atravesando es porque faltaste a un juramento que le hiciste a Dios. Somos muy dados a prometerle a Dios, Señor, este año sí. Señor, ahora sí. Señor, esa palabra que dio el pastor donde me dio juguete que debo venir a los cultos. No voy a faltar a los ayunos. No voy a faltar los miércoles, llueve, trueno, relampaguee. No voy a faltar los domingos. Más de uno ese día me dijo, pastor, me dio duro. Pero aquí voy para adelante. ¿Dónde quedó esa palabra? Señor, si me das el empleo, igual voy a ir a todos los cultos, te voy a diezmar, voy a ofrendar. Lo hiciste en los primeros meses tal vez, y después ¿qué? Se acabaron los amenes. Ayúdame, Arsenio. ¿Qué le has prometido a Dios? Tal vez ni te acuerdas, y no te estoy hablando de este año. Te estoy hablando desde el primer año que te convertiste y buscaste a Dios. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios? ¿Cuántas promesas le has hecho a tus pastores? Pastor, cuente conmigo. Mire, hay mucha gente que está en desgracia y son unos desgraciados ahora. Porque me juraron lealtad y hoy no están aquí. ¿Qué me has prometido? ¿Qué le has prometido a tus padres? ¿Qué le has prometido a tu familia? Es más, ¿qué le has prometido a gente que no está contigo? Porque delante de Dios los juramentos son tan valiosos. Voy más allá. ¿Qué le has prometido a tu cónyuge?
amor eterno ante el sacerdote católico o ante el pastor o ante el que te casó. Prometes serle fiel, no mirar a más nadie. ¿Y a cuántas has mirado y con cuántas te has acostado? Violación a un pacto, a un juramento. Hoy es noche de rompimiento. Y de pronto más de una estará diciendo: mi esposo debió escuchar eso. Tranquilo, que está siendo grabado. Pónselo después a todo volumen en la casa. Porque aunque hayas hecho el juramento ante un notario o ante un sacerdote católico o ante otra persona o pastor, el juramento se lo estás haciendo a Dios y a la persona. Todos los juramentos tienen validez ante Dios, todo. Así que comencemos a recordar a quién le hemos prometido, a quién le hemos jurado, con quién hemos comprometido nuestra palabra. La Biblia dice que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que aunque tú y yo hayamos jurado en perjuicio propio, tenemos que cumplir con eso. La palabra de un cristiano debe ser valiosa. Amén. A su nombre. Este juramento fue contra unos mentirosos y engañadores. Porque ellos engañaron a Josué, engañaron a los ancianos, pero Dios respetó el juramento de Josué de no matarlos. ¿Me estoy haciendo entender? Esto nos enseña también que tal vez la crisis por la que tú y yo estamos atravesando son por pecados que cometimos antes de ser convertidos a Cristo. Porque no crea que las cosas quedan en el pasado, hermano. Yo les he enseñado que cada pecado que usted y yo cometemos le cede derecho territorial y legal a Satanás y a sus demonios. Y por la misericordia de Cristo no pasa nada. Él está protegiéndonos, pero el día que tú y yo nos descuidamos espiritualmente, agárrate que ahí viene. Por eso es que la vida cristiana no es de temporadas. La vida cristiana es de todas las temporadas. Diaria. No descuidarnos, hermano. Porque hay pecados que cometimos en el pasado. Es más, peor todavía los que has cometido siendo cristiano. Pero voy más allá. Los pecados que cometieron tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, aunque ya estén muertos. Saúl ya estaba muerto. Yo miro en esta enseñanza, en tercer lugar, que hay maldiciones por el territorio. Estoy todavía en el mismo segundo punto. Hay maldiciones por territorio. Mire, hay tierras que están bajo maldición. Y cuando te hablo de tierra, te hablo del lugar donde tú habitas. Por eso se hace necesario. Y nunca perdamos esta costumbre, donde usted se mude, únjalo. Y no es simplemente vertir aceite y ya. Es primero quebrar maldiciones, porque usted no sabe quién habitó esa casa, ese terreno, quién vivió antes que usted, qué se practicó allí: brujería, hechicería, adulterio, fornicación, homosexualismo, aberraciones sexuales. Usted no sabe. Y eso queda allí. Eso queda allí. Y tal vez no se ha manifestado antes porque usted tiene la gloria de Dios. Pero vuelvo y te repito, el día que te descuide, agárrate. Hay tierras que están bajo maldición. Hay lugares que están bajo maldición, bendito Dios. O tal vez no es que la tierra esté bajo maldición, pero alguien lanzó una maldición sobre los que vivieron antes allí. Y tú y yo estamos pagando consecuencias. Te repito, David no tuvo nada que ver en el asunto, pero a David le tocó pagar la consecuencia. ¿Me estoy haciendo entender? Pero hay algo más terrible que Dios me hablaba aquí. Hay crisis y hay maldiciones que vienen por causa de nuestros gobernantes. ¿Quién era el rey de Israel? Saúl. Y por el pecado que cometió Saúl lo estaba pagando la nación entera. Por eso, hermano, la palabra de Dios con claridad nos enseña
que tenemos que orar por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. No dice critícalos, no dice júzgalos, no dice señálalos. Ora. Aunque no estemos de acuerdo con el gobierno, ora. Anula, cancela, porque ellos toman decisiones y determinaciones que traen consecuencias a una nación. Si no, mire lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Cuba, lo que está pasando en otros países y lo que está pasando en Colombia. Hay cosas que no son azar, hay cosas que son por pecados. Donde Dios no está, entra Satanás a tomar posesión. República Dominicana en su escudo tiene la Biblia, quieren sacarla. Colombia en su himno nacional menciona al aquel que murió en la cruz, quieren sacarlo. Quieren sacar a Dios de todos los gobiernos y las malas decisiones de ellos. Y no te estoy hablando solamente, no pienses en el gobierno actual, porque sea de derecha o de izquierda, desde tiempo atrás han tomado decisiones erradas, equivocadas. Han querido acabar con el cristianismo, con el evangelio, han matado pastores y la tierra gime con dolores de parto. Pero hoy es noche de rompimiento. Amén. También debemos aprender que Dios siempre va a esperar que cumplamos nuestras promesas. Dios siempre espera que cumplamos. También aprendemos que el tiempo no disminuye la responsabilidad de las promesas. Pastor, que ya eso pasó. Pastor, que no fue conmigo, no. No, que yo hice una promesa hace 20 años, pastor, pero ya eso... No. Ahí tenemos el ejemplo práctico. Ya Saúl había muerto. ¿Cuántos años pasaron? Y ahora David está pagando las consecuencias por el incumplimiento de un pacto. También aprendemos que la consecuencia puede llegar mucho tiempo después, aun cuando los responsables hayan muerto. Pero tranquilo que no te voy a dejar así asustadito. Voy a tocar el tercer y último punto, la solución. Porque Cristo siempre nos da salida, escape y solución. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Porque la palabra de Dios nunca va a ser para condenar ni destruir, sino para salvar y para rescatar. Y yo creo que esta palabra hoy es para rescatar y para salvar. Así que estemos atentos, hay una salida, hermano. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos, hemos incumplido pactos y juramentos. Y me incluyo, todos. Que nos acordamos de alguno y no nos acordamos de otro. Porque no solamente te estoy hablando de aquel esposo o esposa que fue infiel, sino aquellos que también dijimos, estaremos en las buenas y en las malas. Y en las primeras malas que me hizo el cónyuge, me divorcio. Tú también incumpliste un juramento. Pero hay una salida, diga conmigo, hay una salida. Por favor, Brian, versículo 5. Cuando David va y consulta a los gabaonitas a ver qué puedo hacer, ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos, ¿cuántos varones? ¿Cuántos varones? ¿De dónde eran esos varones? Lo pongo en contexto, de los hijos de Saúl, del rey Saúl. Denos 7 varones de los hijos de Saúl. Los versículos anteriores explican eso. ¿Para qué? Para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. ¿Cuántos tenían que matar? Y el rey, ¿qué dijo? Mire, esta historia es tan bonita. Estamos hablando de incumplimiento de un juramento. Dentro de los hijos de Saúl, nietos y descendientes, estaba Mefibosé. Pero David no entregó a Mefibosé
porque él había hecho un pacto con el papá de Mefiboset, con Jonatán. Así que buscó los hijos de Mical, otros, pero perdonó, porque ya él estaba aprendiendo que un juramento, un pacto, no se viola. Pero repito, ¿cuál fue la solución? Entrégame 7 hijos de Saúl, descendientes, para yo ahorcarlos y matarlos. Atento a esto. O sea, solo con la muerte de esos 7 varones se iba a redimir todo. Eso se llama redención. La redención debía ser con sangre. Por eso Cristo murió derramando hasta la última gota de sangre. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea que Cristo pagó el precio para redimirnos a nosotros de cualquier consecuencia del pasado. Y así como los 7 hijos de Saúl iban a ser colgados, nuestro Cristo fue levantado, aleluya, como el hijo que pagó precio por nosotros. Si lo vas a aplaudir, apláudelo. Así que yo creo que mi Cristo y tu Cristo, que es el mismo, cancela toda maldición de pecado y todas sus consecuencias. ¿Cuántos hijos de Saúl pidieron ellos? El 7 es el número perfecto, es perfección. El 6 es número de hombre en la Biblia. El 7 es el número de Dios, es perfección. Y qué mejor cordero inmolado que el perfecto Cristo, que aunque fue tentado en todo, pero sin pecado, se ofreció una sola vez por todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice, Francis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda ella. Y mire la utilidad que nos está dejando esto. Esto no está allí por estar como una historia ya. Todo eso es anuncio de Cristo. Cristo nos redimió ofreciéndose para morir en reemplazo nuestro. Nos redime de la condenación del pecado y las consecuencias, pero también es el sacrificio perfecto. Pero escúchame, ellos pidieron y el rey se los concedió. Esto no se trata de que ya Cristo lo hizo, ya Cristo lo hizo. Pero la Biblia dice, pedid, buscad, llamad, porque todo el que pide, el que busca y al que llama, se le abrirá. O sea que nos toca a nosotros accionar la fe y creer que a través de ese sacrificio, hoy hay un rompimiento de toda maldición y va a haber sanidad. Versículo 9, por favor. Dice, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días. Y usted sabe lo que es la siega. La cosecha. Venían de 7 años de hambre. Quiere decir que no se producía la tierra nada y lo que sembraban se moría. Ellos por fe volvieron a sembrar y la muerte de esos 7 hombres fue justo en el comienzo de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Y los versículos siguientes dicen que agradó a Jehová y Jehová bendijo la tierra. Póngase de pie, porque yo creo que nuestra tierra va a ser bendecida. Salmo 107, versículo 19. Aleluya. Concluyo con este texto. Salmo 107, versículo 19.
Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró. ¿Cuántos van a clamar conmigo hoy? Y yo creo que hoy nos vas a librar de nuestras aflicciones. Y no queda allí, dice el versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.